datos del último día. Continuamos en Noticias Globo Visión Economía. A esta hora vamos a conversar con el diputado y economista José Guerra respecto a lo que ha sido esta propuesta presentada por la UNASUR al gobierno nacional para solventar parte de lo que son las dificultades económicas que enfrenta el país en este momento. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Diputado, queríamos hacerle la consulta sobre estas propuestas que ha presentado la UNASUR. Si bien no se conocen con precisión o detalles todo lo planteado en esta propuesta traída el pasado viernes al país por parte de los delegados que están formando parte de esta comisión que intenta establecer un diálogo con la oposición y el gobierno nacional y además formular este tipo de propuestas, se dieron algunos detalles importantes y es que ellos señalan la necesidad de una unificación cambiaria. Esto ha sido mencionado muchas veces, no solamente por estos representantes internacionales, también ha sido mencionado por expertos en la materia, economistas han señalado la necesidad de evitar tener tantos tipos de cambio, incluso el ministro Jesús Farías también lo ha señalado en su oportunidad. Quería consultarle, ¿está Venezuela en este momento en la capacidad de poder llevar a cabo una unificación cambiaria? Bueno, la propuesta de UNASUR básicamente, hasta donde conocemos, tiene cuatro elementos. En primer lugar, la unificación cambiaria. En segundo lugar, la sustitución de los subsidios indirectos por los subsidios directos, es decir, en lugar de subsidiar al productor, subsidia al consumidor. La tercera propuesta es que el Banco Central, PDVSA y el Instituto de Estadística, Nacional de Estadística, den a conocer los datos que no se han publicado desde hace casi 8 meses. Venezuela no tiene ningún tipo de cifras oficialmente publicadas. También entiendo que se ha planteado lograr un equilibrio de las cuentas fiscales. Son las propuestas gruesas que plantea la UNASUR al gobierno. El gobierno venezolano y la UNASUR, entiendo yo que visto el desconcierto que hay en el gobierno, le encomendó a UNASUR, a un economista venezolano y a otro de origen colombiano, la formulación de este esquema económico, esta propuesta económica, que se iban a ser presentadas ante el presidente Maduro el día viernes y al final el presidente Maduro no recibió al el presidente Samper y a los presidentes Fernández y Samper. Ahora bien, pero es bueno recordar que ya la Asamblea Nacional hacía 4 semanas, había hecho una propuesta en ese sentido, mucho más completa. Son las llamadas 10 propuestas para resolver la crisis económica que hizo la Asamblea, fue aprobada por unanimidad y fue expuesta ante el país. Desafortunadamente no ha tenido toda la difusión que uno esperaba, pero estas propuestas también están orientadas a buscar una solución a la crisis económica. Te puedo enunciar algunas de esas propuestas. La primera propuesta que la Asamblea Nacional hizo es restablecer el derecho de propiedad y el respeto a la ley. Si aquí no respetamos la ley y el estado de propiedad, el derecho a la propiedad, no hay política económica que valga. Es que lo tuyo es tuyo, el inversionista esté confiado de que va a invertir y va a progresar y va a prosperar. La segunda propuesta, hay que bajar la inflación. Si no bajamos la inflación, no hemos llegado a nada. Para bajar la inflación, ¿qué hay que hacer? Es parar la emisión de dinero que hace el Banco Central y evitar la devaluación del bolívar, tal como ha venido sucediendo. Tercera propuesta, unificar los tipos de cambio. Nosotros sí creemos, estamos convencidos que hay que unificar los tipos de cambio. El dólar de 10 es el dólar de la corrupción. El otro es el dólar que ya va por 600, comenzó en 200. El llamado CIMAD ya está cerca de 600. Esta es la devaluación más grande en la historia económica de Venezuela, la que ha tenido lugar en el llamado CIMAD. La cuarta propuesta es el fomento de la producción nacional. ¿Cómo producimos más en Venezuela? Bueno, creando estímulos, liberando el sistema de precios, proveyendo las divisas para que tengan las materias primas. Bueno, lo que estamos viendo ahorita con productos elementales como el pan, por ejemplo, es la falta de materias primas. Otra propuesta es la transparencia, la divulgación de los datos, y una propuesta adicional es el fomento de las exportaciones no petroleras, porque tenemos una dependencia de casi 98%. De cada 100 dólares que ingresan al país, 98 son petróleo. En el año 1998, de cada 100 dólares que entraba a Venezuela, 70 era petróleo y 30 eran productos no petroleros. El año pasado, de cada 100 dólares, 97 son de petróleo y apenas 3 de productos no petroleros. Obviamente esto ha creado una vulnerabilidad extrema de la economía venezolana que estamos viendo hoy, que ante la caída del precio petrolero se derrumbó todo el modelo económico, aquel cuento de país potencia se vino al piso en un minuto por la fragilidad de la economía interna. Esta propuesta de unificación cambiaria por parte de la UNASUR, en caso de llevarse a cabo, Leonel Fernández señalaba que esto no era una devaluación.
asumo a título personal que se quiere referir a que buena parte de los productos ya están, como usted señala, en lo que es ese valor del DICOM o CIMADI, que todavía no ha terminado de migrar a lo que es el DICOM. Este tipo de medida, él señalaría que no se trata de una devaluación directa porque sería pasar poco de los rubros que está o lograr una tasa intermedia entre el DICOM y lo que es este valor de 10, que es donde están rubros esenciales, realmente esenciales, que es lo que está establecido en ese rubro, en ese valor de 10 bolívares del CENCOVEX. Bueno, yo no conozco la propuesta de UNASUR porque no se ha hecho explícita. La que le conozco es la nuestra, de la Asamblea Nacional. Claro, pero preguntándole usted como su análisis como economista, además también estuvo usted como parte del Banco Central de Venezuela y maneja lo que son las reservas internacionales del país en este momento. ¿Usted qué cree que debería hacerse en este momento, ya que se menciona la necesidad de ir a una unificación? Ir a una unificación tiene un lado positivo y es eliminar todos los canales que habían establecidos. Llegamos a tener hasta 3 o 4 tipos de cambios si contamos el que no era oficial. Eso, obviamente, eso es un absurdo. La propuesta que tiene la UNASUR, entiendo yo, es eliminar el dólar de 10 y migrar todo a DICOM. Pero también eliminando el dólar paralelo, que está en 1.000 bolívares. Entonces, por eso es que ellos hablan de que no va a haber devaluación, porque muchos productos que hoy se están importando a 1.000 o a 1.200 o mucho más, se importarían a un dólar de 400 o 500, que es la tasa de DICOM. Lo que haría es sincerizar lo que está en este momento en la economía. Así es. ¿Qué favor haría eso a la economía como está funcionando actualmente? Mira, yo creo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Tú tienes un tipo de cambio a 10 y tienes un tipo de cambio a 500 y tanto. El de 10 es básicamente para unos productos y eso tiene toda una maraña, es muy complejo la administración de ese dólar a 10. Yo lo llamo el dólar de la corrupción. Es ir eliminando ese dólar e ir unificando todo a una tasa de cambio oficial. Esa tasa de cambio oficial para mí estaría cerca de 300, 400 bolívares. No a 500, 600 como está el DICOM ahorita. Y dejar el mercado paralelo, que llaman mercado de Cúcuta, como un mercado marginal, donde el Banco Central intervendría, vendría dólares para bajar ese mercado y la tasa que está en 1.000 iría bajando poco a poco hasta converger a una tasa de 500, 400 bolívares por dólar, que es la tasa más o menos de equilibrio de la economía venezolana. Eso, en mi opinión, lo podríamos hacer en 6 meses. Ahora, ¿qué se requiere para hacer esto? Mucha gente dice, bueno, para hacer esto se requieren reservas internacionales. Y yo creo que no es verdad. Justamente los países cuando flotan su moneda es porque no tienen reservas. Porque cuando tú tienes reservas suficientes es porque tienes el tipo de cambio fijo. Entonces tú puedes soportar que te compren y te compren dólares porque tú tienes bastantes reservas. Cuando no tienes reservas, como es el caso de Venezuela, que prácticamente no hay dólares, literalmente no hay dólares, tú lo que tienes que dejar que la moneda flote para tratar de tener más reservas y fomentar tus exportaciones, que son las que te van a dar los dólares que te hacen falta. De manera tal que es un cuento de que, bueno, tengo que tener dólares para flotar. No. Usted flota justamente porque no tiene dólares suficientes. Pero usted señalaba un tema importante y es la posibilidad de dejarlo flotar, pero que el Banco Central pueda intervenir. Claro. ¿Cómo interviene el Banco Central de Venezuela si, como usted mismo señala, no tiene la cantidad de divisas necesarias para cubrir las necesidades del país y además intervenir en este tipo de mercado, Sí, que sería lo ideal? Sí, porque intervienen en el margen. No intervienen masivamente para soportar la moneda, sino interviene en el margen para regularizar las oscilaciones. Pues, ¿qué es lo que no queremos? Que hoy el tipo de cambio esté en 500, mañana esté en 600, después en 800, después baja. No, entonces el banco interviene para suavizar la tendencia del tipo de cambio, no para ir contra la tendencia. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene esa política que estamos anunciando? Que le daría más bolívares al fisco, porque el PDVSA, que en lugar de vender las divisas a 10 bolívares, con lo cual está teniendo una pérdida gigantesca, la vendería a una tasa más alta, PDVSA tendría más bolívares y el Banco Central no tendría que emitir dinero para financiar el déficit de PDVSA, que es la razón de fondo de la inflación en Venezuela. ¿Usted considera que en un plazo de 6 meses de establecerse este tipo de política se lograría solventar por lo menos el tema del abastecimiento y las necesidades de divisas que necesita el país para poder funcionar y traer al país medicinas, alimentos, además de poder inyectarle a los sectores productivos del país recursos para que puedan producir y generar todo lo que necesita el país dentro del país? Yo creo que esto tiene que ser como parte de una política más integral. Esto no es una sola medida. Es como alguien que está enfermo y tiene, digamos, le duele la cabeza, tiene un problema del corazón, tiene un problema en el colon, tiene un problema de fiebre y dice, aquí tiene el acetaminofén. El acetaminofén te sirve para una cosa, para la fiebre.
pero no te sirve ni para el corazón ni para el colon. Entonces tiene que ser una política integral. ¿Qué es lo que yo creo que hace falta aquí? Restaurar la confianza. Este gobierno ha sido prácticamente incapaz de crear confianza en la moneda venezolana. Entonces tiene que crear confianza y tiene que buscar financiamiento, porque el financiamiento es lo que te da la base para poder importar, para resolver el problema de la escasez y las carencias productivas. Fíjese, nosotros tenemos necesidades de importación por petróleo. O sea, necesitamos importar bienes para producir petróleo por 8.000 millones de dólares al año. Adicionalmente tenemos que importar mínimo 25.000, 30.000 millones de dólares al año. Estamos hablando de casi 40.000 millones de dólares al año y apenas estamos produciendo 25.000 por el petróleo. Es decir, no te queda plata, tienes que buscar otra fuente de financiamiento. Otro y el último punto que quería consultarle, veíamos en el bloque anterior a Luis Pedro España, sociólogo, él habla de que es importante porque la UNASUR también presentó la necesidad de que para poder atender a la población en el impacto que podría generarle lo que es la unificación cambiaria en un momento, la necesidad de generar subsidios a la población. Generar subsidios a la población también requiere de bolívares, que tampoco es que abundan. No abunda. Entonces, ¿cómo hacerlo o de dónde? ¿Cuáles podrían ser las fuentes de financiamiento? O al hacer este tipo de unificación, como usted señala, el gobierno podría obtener más bolívares y poder destinar recursos a subsidios directos, que no sean como es el caso de la gasolina, que no es un subsidio que favorece a toda la población. Sí, así es, ciertamente. La idea es, para mí, focalizar los subsidios. Es decir, tú no puedes tener subsidios generalizados. Tienes que tener subsidios focalizados a quien lo necesite. Por ejemplo, no todo el mundo requiere el subsidio de la leche. O sea, hay gente que no requiere subsidio y hay gente que sí lo requiere y mucho. Entonces, dáselo a quien más lo requiere, son subsidios focalizados. Y el otro tema tabú es el tema de la gasolina, el tema de la electricidad altamente subsidiado. Entonces, nos conviene tener un subsidio de la gasolina que nos cuesta 10.000 millones de dólares al año cuando no tenemos medicinas, no tenemos leche. Entonces, es un tema a discutir. La otra cosa que creo que hay que hacer es crear una gran agencia que maneje la política social, porque subsidio da PDVSA, da Corpolex, da el Ministerio de Educación, da la Vicepresidencia. Entonces, eso es lo que crea una gran dispersión en la administración de la política social. Entonces, una agencia, un Ministerio de la Acción Social que maneje todo lo que tiene que ver con subsidios, transferencias, becas, programas de ayuda sociales a los pobres, que yo creo que es la gran asignatura pendiente de Venezuela, porque los niveles de empobrecimiento son muy altos en el país está prácticamente, la miseria está creciendo y hay gente que aunque se reactive la economía, se puede reactivar la economía y va a conseguir trabajo, pero hay otros que aún reactivándose no consiguen trabajo, porque hay que capacitarlo, tienen que volver el hábito del trabajo, porque todos tienen 10 o 15 años en la casa recibiendo la ayuda del gobierno. Entonces tú tienes que volver a hacer que la gente vuelva al trabajo. Y te digo, esta es una reflexión que tenemos que hacer sobre nosotros mismos. Yo creo que los errores que hemos cometido en el pasado jamás se vuelven. No más errores. Esto de que tú puedes vivir y comer y tener una vida sin trabajar, eso no puede existir en este país. Aquí hay que trabajar, pero para trabajar hay que tener incentivo. O sea, es una reflexión sobre lo que hemos sido y lo que podremos ser en el futuro. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Economía. Era el economista José Guerra, también diputado a la Asamblea Nacional. Hacemos otra cosa.